Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente esta semana seguimos con Ven, sígueme, Gustavo Ábalos en el árbol de la vida. Esta semana nos toca Doctrina y Convenios 84, una gran y hermosa sección importantísima para el crecimiento de la iglesia que comenzaba a desarrollarse, a caminar sola. Da la casualidad que en este septiembre de 1832 em, se conmemoraba eh, la aparición del libro de Mormón, el ángel Moroni que traía el libro de Mormón. Fue el 22 de septiembre. Pocos años, todos los 22 de septiembre, el ángel Moroni se juntaba con José Smith por 4 años hasta entregarle las planchas. Pero para recordar un poquito, quería recordarle que vimos la semana pasada, en la sección 82, el versos 40. No sé si ustedes pueden recordar esto. Y dice, porque Sión debe aumentar en belleza y santidad. Sus fronteras se han de ensanchar. Deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Esto es lo que habían recibido como revelación. Tenían que levantarse y ya vestirse con sus ropas hermosas. El Señor estaba preparándoles a ellos para esta hermosa revelación que la conocemos como Doctrina y Convenio 84. Esto sucedió cuando José Smith se encontraba en la casa de los Whitney. Él ya no fue más a la casa de los John Johnson, donde fue atacado. Por supuesto, eh, nadie volvería, ¿no? Con esa gente que lo único que pensaba era en destruir y tenían un corazón ya deseando quitarle la vida a José Smith. José Smith con Emma se mueve a esta casa. Allí están reunidos en un salón cuando recibe la visita de unos 6 misioneros que regresaban de su misión del este. Estos misioneros habían salido, si ustedes se acuerdan, en la sección 75 habían partido de ahí rumbo a sus misiones. Ellos regresan y hablan con José Smith y le dan un reporte de su misión. Eh, yo creo que muchos de los eh, ex misioneros nos acordamos de al volver de nuestra misión, nos juntamos primeramente con nuestro presidente de estaca y nos pide o nos pregunta que le hagamos un reporte y que contemos cualquier cosa de la misión, tanto buena como o algunos problemas que pudieron haber tenido. Nosotros contamos brevemente, hacemos un reporte de 2 años o 18 meses, algunos sirvieron por 18 meses. Hacen su reporte. Aquí en este tiempo hacían esto también. Y estos eran 6 misioneros que habían regresado. Bien, comienzan con una oración. Al terminar la oración, José Smith comienza a recibir la revelación que la conocemos como la sección 84. Como es larga, esta sección es larga, vamos a tocar
algunos puntos solamente. Y me gustó, hay un hermano en las redes sociales, no recuerdo bien su nombre, pero él dividió también esta sección en 5 partes. Del versículo 1 al 5 le llamó el lugar, del 6 al 18 el linaje, y vamos a ir viendo así. Yo voy a ir nombrándole y diciéndole estas divisiones que hizo este hermano, para que lo podamos entender un poquito mejor. Em, Cuando recibe esta revelación, eh, cuentan en sus libros diarios de que cuando hablan, cuando hablan con José Emil, se presentan haciéndole saber que vuelven de su misión, están hablando con una persona que parecía muy simple, muy común, una persona como de granja o de campo, José Smith. Conocemos a José Smith, un campesino, pero dice que después de la oración, cuando va a recibir esta revelación, todo su cara, su aspecto era glorioso. Eh, no era la simple persona con que ellos habían hablado unos minutos antes. Era majestuoso poder verlo. Una autoridad, una característica majestuosa tenía cuando estaba recibiendo esta revelación. Y cuando él comienza a recibir esta revelación, que son divididas en 2 partes, ¿verdad? Comienza el 22 de septiembre, luego continúa el siguiente día, el 23 de septiembre. Cuando él comienza con esta revelación, unos versículos, él pregunta, ¿alguien está escribiendo? Todos estaban asombrados con lo que él estaba hablando y diciendo. Nadie optó por querer escribir. Allí comienzan a escribir lo que José Smith estaba dictando. Y, y comienza, vamos a leer algunos versículos al principio, y una parte muy importante, dice, una revelación de Jesucristo a su siervo José Smith, hijo, y a 6 élderes, cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Esta revelación vino por ese proceso. Ellos se fueron uno, estos 6. Al comienzo fueron 6, pero al día siguiente se unieron otros 5 más. Al unir sus corazones, a ser uno en sí y a elevar su voz al cielo, esta revelación llega a ellos. Esta maravillosa revelación. En el versículo 2 hay algo muy interesante. Dice, sí, la palabra del Señor concerniente a su iglesia establecida en los últimos días para la restauración. Todos hemos hablado cuando nos pregunta la restauración de qué decimos la restauración de la iglesia de Jesucristo. También respondemos de la restauración del Evangelio. También podemos responder la restauración del sacerdocio, la restauración de los convenios antiguos. Pero aquí el Señor nos hace ver algo, un punto muy esencial, que no debemos pasarlo por alto, porque este punto es lo que trae después, todo lo demás que viene después es por este punto. Dice, para la restauración de qué? De su pueblo. Nosotros, para Él, Él tiene que restaurarnos a nosotros a lo que fuimos una vez cuando estuvimos en el cielo, listo para venir a esta tierra. Restaurarnos
con todos los dones y convenios y sacerdocio, eh, todo lo que tuvimos una vez estando con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, para que de esta forma podamos volver nuevamente a vivir con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. La iglesia no es un edificio solamente, somos nosotros. Toda esta restauración, todo esto lo que ha hecho Dios es para nosotros, sus hijos, la restauración de su pueblo. Y más adelante, en unos versículos más adelante, vamos a entender por qué Él dice la restauración de su pueblo. Lo vamos a poder entender un poquito mejor. Y, y continúa, sí, continúa la restauración de su pueblo, como lo ha declarado por boca de sus profetas, así como el recogimiento de sus santos sobre el monte de Sión, el cual será la ciudad de la nueva Jerusalén. Aquí les recuerda el recogimiento de los santos allá en Missouri. Tiene que haber este recogimiento primero. En el versículo 3, ciudad que será edificada, empezando desde el terreno del templo, señalado por el dedo del Señor en la frontera occidental del estado de Missouri, y el cual se consagró por mano de José Smith, hijo, y otros con quien el Señor estaba bien complacido. El Señor había apartado en ese tiempo estos terrenos para el templo y para la nueva Jerusalén. Este es un dibujo, un bosquejo de cómo iba a ser en ese tiempo. Cerca de ahí estaba el terreno del que iba a ser el templo. Este era lo que el Señor deseaba en ese tiempo, la edificación de la nueva Jerusalén y del templo. En el 4 dice, de cierto, esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos. Esto es primordial. Primero debe haber un recogimiento de los santos. Dice, comenzando en este lugar, sí, el sitio para el templo que se edificará en esta generación. Mucho se ha hablado de esto que no se pudo hacer la ciudad, ni tampoco el templo, ahí en Missouri. Pero también estaba hablando del templo que se iba a hacer ahí en Kirtland. Ya el Señor le había anunciado muchas veces a José Smith que iba a haber un templo ahí en Kirtland. A veces el Señor utiliza la palabra en esta generación, no significa que está hablando acerca de, de esa generación que va a vivir. Algunos dicen una generación son 100 años, otro dice son 120, eh, pero él hablaba de como generación, lo hablaba como dispensación. ¿Por qué? Ahora eh, voy a leerle unos versículos más adelante en que el Señor nos da a entender acerca de esto. En el versículo 5 dice, porque en verdad no pasará toda esta generación sin que le edifique una casa al Señor, y una nube descansará sobre ella, que será la gloria del Señor, que llenará la casa. Y sí, no pasó toda una generación, pero ahí estaba hablando del templo que se iba a hacer en Kirla. Luego de esto, en el versículo 6, y dice, aquí es la parte que yo lo uno con el versículo cuando comenzó.
la restauración de mi pueblo. Y ahora van a poder entender mejor qué significa esto de la restauración de mi pueblo. Dice, y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de mano de su suegro Jetro. Y ahí habla acerca de, de todo, de cómo venía el sacerdocio. Y así va llegando hasta que llega hasta Adán. Pasa también por Abraham, Noé, en el versículo 15, Noé, y de Enoc en el versículo 16, de Enoc a Abel, y que recibió el sacerdocio de mano de su padre Adán, el primer hombre. Quería leerle lo que había dicho José Smith. Em, José Smith nos dejó bastante información. Em, vamos a leerlo ahora. Dice, el sacerdocio se dio primeramente a Adán. Él recibió la primera presidencia y tuvo las llaves de ella de generación en generación. La recibió en la creación, antes de que se formara el mundo, como se ve en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Se le dio dominio sobre toda criatura viviente. Él es Miguel, el arcángel, de quien se habla en las Escrituras. Después se dio a Noé, que es Gabriel. Este sigue a Adán en la autoridad del sacerdocio. Él fue llamado de Dios a este oficio y fue el padre de todo ser viviente de sus días. Y a él le fue dado el dominio. Esos hombres tuvieron las llaves, primeramente en la tierra y luego en los cielos. Para entender un poquito mejor, eh, ¿qué son las llaves? La llave es la autoridad de ciertas cosas que posee el sacerdote en ese momento, como ser Moisés tenía la llave del recogimiento. Entonces, y así Elías, del traer el corazón de los padres a los hijos. ¿Y qué es? Es la autoridad. Y aquí él dice, y lo podemos encontrar en la Biblia también, a Adán se le dio dominio sobre toda criatura viviente. Y dominio es también, se le dio dominio o se le dio autoridad sobre todas las cosas vivientes. O sea que José Smith nos está diciendo que este dominio que se le dio a Adán, que figura en la Biblia, es como las llaves, que son las llaves del sacerdocio. Y vamos a seguir leyendo. em, el versículo 18, el 17 y 18, vamos a leerlo juntos. Dice, y este sacerdocio continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones, y es sin principio de día ni fin de año. Recuerdan que en las escrituras habla en la Biblia de que es sin principio de día ni fin de año, que no tiene descendencia, que no tiene madre ni padre. ¿Por qué habla de esta forma? Porque está hablando del sacerdocio en sí, no de la persona. El sacerdocio es el poder de Dios y la autoridad y el poder de Dios otorgado a los hombres. Y vamos adelante, vamos a explicarlo un poquito mejor. Em, el 18 dice, y el Señor también confirió un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Es importante, hermano, que nosotros
podamos tener una línea de autoridad. Em, la línea de autoridad lleva desde la persona que nos dio a nosotros el sacerdocio hasta donde llegó. En este caso, en este tiempo para nosotros, es que vamos de la persona que nos da eh, el sacerdocio, confiere sobre nosotros el sacerdocio, esa persona también, alguien le confirió el sacerdocio y va llegando así por linaje a José Smith y José Smith que recibe el sacerdocio de Pedro, Santiago y Juan y Pedro, Santiago y Juan reciben el sacerdocio de Jesucristo. Es importante que todos tengamos la bendición de poder conseguir esta línea de autoridad en el sacerdocio para pasárselo a nuestros hijos o a todos aquellos hermanos o familiares que nosotros hemos dado la oportunidad de que ellos puedan recibir este sacerdocio. Quería leerle acerca de esta parte de John Taylor, em, lo que nos dijo, no sé si ustedes se acuerdan del elder John Taylor. Am, a ver si aquí lo tengo. Él habló acerca de este sacerdocio. Dice, el presidente John Taylor, tercer presidente de la iglesia, explicó esto. Moisés, Elías el profeta, Elías y muchos otros personajes importantes que se mencionan en las escrituras y que desempeñaron su función en las diversas dispensaciones, vinieron y confirieron a José Smith las diversas llaves y los varios poderes, derechos, privilegios y permisos que ellos disfrutaban en sus respectivas épocas. Sea cual haya sido la medida de conocimiento, de inteligencia, de sacerdocio, de poderes, de revelaciones que se confirieron a esos hombres en las distintas épocas, fueron una vez más restaurados a la tierra mediante la ministración y por conductos de lo que poseyeron el santo sacerdocio de Dios en las diversas dispensaciones en las que vivieron. Es muy importante poder recordar esto, eh, que estas llaves en sus diferentes dispensaciones que estos profetas poseedores sacerdocios vivieron, ellos vinieron y le entregaron estas llaves a José Smith. En el 19 al 20 dice, y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Todo poseedor del sacerdocio tiene la autoridad de Dios, pero el poder del sacerdocio se recibe por la dignidad de la persona. Y esto es muy importante, no solamente porque alguien vino, puso la mano sobre nuestra cabeza, ya nosotros ya vamos a tener el poder del sacerdocio. No, eso está debido a nuestra fidelidad en el Evangelio, nuestra fe, nuestra dedicación al cumplimiento del Evangelio y de los convenios que hacemos nosotros. Am, vamos al 21, 21 y 22. Y sin sus ordenanzas, la autoridad del sacerdocio, el poder de la divina, no se manifiesta a los hombres en la carne. La única forma que se manifieste la autoridad del sacerdocio y su poder es en las ordenanzas. Por eso nuestro profeta y apóstoles constantemente nos está diciendo que podamos magnificar nuestro llamamiento, que vayamos al templo. De esta forma podemos eh, tener mayor poder en el sacerdocio.
En el versículo 23 dice, Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto. Procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin de que vieran la faz de Dios. Al principio Moisés dedicó todo su tiempo a poder enseñarles a todos estos israelitas que él había sacado de Egipto para que se pudieran preparar por medio del sacerdocio y pudieran hablar y ver a nuestro Padre Celestial. Y no pudieron lograr esto. Porque en el versículo 24 dice, más endurecieron sus corazones. Es igual actualmente con nosotros en este tiempo, hermano. Nosotros no podemos magnificar nuestro llamamiento, no podemos magnificar el sacerdocio. Bueno, no, no está bien dicho también magnificar el sacerdocio. No podemos tener el poder del sacerdocio si nosotros no nos santificamos, si nosotros no somos fieles en el Evangelio, no cumplimos con los convenios que el Señor ha hecho. Va a ser muy difícil para nosotros poder entender los misterios de Dios. Ese es el sacerdocio mayor que nosotros podemos entender, dice en el versículo 19 que lo leí, este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Es muy importante esto. En el versículo 25, vamos a leer el 25, 26, 27. Por consiguiente, tomó Moisés de entre ellos, Dios tomó a Moisés de entre ellos, y el santo sacerdocio también. Y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Como el pueblo no pudo cumplir, sus corazones estaban muy duros, atados todavía a las cosas del mundo y venían atrayendo en su vida. Moisés pudo sacarlo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pudo sacarlo, pero Moisés no pudo sacar a Egipto de sus corazones. Ellos siguieron trayendo todas estas cosas que habían crecido por muchísimos años. Eh, ya era parte de ello todas estas cosas, toda esta vida. La adoración a ídolos falsos, la forma que hablaban, la forma que se vestían. Fue muy difícil para Moisés hacer que ellos pudieran cambiar, ser una nueva persona. Y esto es muy importante para todo miembro de la iglesia, que nosotros debemos dejar todas las cosas del pasado, todas las cosas del mundo y prepararnos para no solamente ser justificados por medio del arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos, sino que ser santificado. Y esto es lo que Moisés intentó con el pueblo israelita, santificarlos, pero no pudieron. Eh, Todo lo que Moisés hizo, ellos lo único que dijeron era, nosotros no queremos estar a hablar ni verlo a Dios, habla tú con Él y nosotros escucharemos, pero no nos haga a nosotros que hagamos esto. Por eso ellos no pudieron eh, al principio recibir las leyes celestiales. Cuando Moisés bajó del monte, vio que habían hecho la estatua de un buey de oro. Se indignó tanto Moisés que con las tablas tiró y rompió este, este novillo que habían hecho de oro. Él lo rompió. Y cuando volvió la segunda vez para pedirle al Señor que si podía darle de vuelta, el Señor le dio las leyes menores, que el pueblo de Israel se manejó por muchísimo tiempo con las leyes menores, que las conocemos como las leyes de Aarón.
o las leyes de Moisés, se las conocen también. Em, Basamos al versículo 29, dice, además, los oficios de elder y obispo son dependencia necesaria que corresponden al sacerdocio mayor. Eh, el 30, y además los oficios de maestro y diácono son dependencia necesaria que pertenecen al sacerdocio menor, sacerdocio que se confirió sobre Aarón y sus hijos. José Smith nos habló acerca de, de estos dos sacerdocios. Em, y es muy importante que nosotros podamos entenderlo y verlo un poquito mejor a esto de José Smith lo aclara de una manera muy hermosa. Dice, en las escrituras se habla de dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el de Aarón, o Levítico. Sin embargo, aunque hay dos sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec incluye el arónico o levítico, y es la cabeza principal y tiene la autoridad más alta que pertenece al sacerdocio, así como las llaves del reino de Dios en todas las épocas del mundo, hasta la última posteridad que habrá sobre la tierra. Y es el medio por el cual se revela de los cielos todo conocimiento, doctrina, plan de salvación y cualquier otro asunto importante. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Em, y voy a leerle nuevamente el 29 y 30 para poder entender lo que José Smith nos quiso decir. Además, los oficios de elder y obispo son dependencia necesaria que corresponde al sacerdocio mayor. Pero los otros oficios de maestro y diácono corresponden al sacerdocio menor. Pero en realidad es uno nomás. Los demás son dependencia de él. En el versículo 31 dice, de manera que, como dije concerniente a los hijos de Moisés, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará en esta generación en el lugar consagrado como he indicado. Muchas veces se nos ha enseñado por muchísimo tiempo de que Doctrina y Convenio 84 es solamente para aquellos que están preparándose para recibir el sacerdocio. Y los líderes, obispos y lo demás, nos hacen leer Doctrina y Convenio 84 para los varones que van a recibir el sacerdocio. Eh, pero le quería decir un poquito más referente a esto. Si nosotros nos ponemos a ver y decimos, hablamos de los hijos, cuando decimos los hijos de Martínez, no estamos hablando solamente de los hijos varones de la familia Martínez. O si decimos los hijos de González, no estamos refiriendo a los hijos varones de González. Los hijos, en plural, son todos, son varones y mujeres. Y aquí, en este caso, nuestro Padre Celestial nos está haciendo saber de que nosotros no podemos hablar solamente de varones. Son los hijos de Moisés y los hijos de Aarón. En el versículo 32, cuyos hijos sois vosotros, hablando a toda la iglesia en general. Recuerda que esta Doctrina y Convenio 84, el Señor la dio sabiendo que iba a estar, en ese momento se llama el libro de los mandamientos, y después se cambió a Doctrina y Convenio. El Señor esto sabía que Doctrina y Convenio 84
iba a estar, iba a ser canonizado, iba a ser aprobado en la iglesia y todo miembro de la iglesia iba a poseerlo y a leerlo completamente. Y esto es para todos, hermanos, tanto varones como mujeres. Solamente que se le da este oficio en el sacerdocio a los varones. Las hermanas pueden reconocer estos oficios cuando ellos van al templo. Las hermanas cuando van al templo, lo que están allí son hermanas que están oficiando bajo la autoridad del sacerdocio, haciéndole todas las ordenanzas necesarias a las hermanas que necesitan. Por eso el sacerdocio, la autoridad y el poder del sacerdocio, se lo puede ver en sus ordenanzas. Tanto las ordenanzas comenzando del bautismo a todas las ordenanzas que hay en el templo. Hay mucha información que el Señor le hubiera gustado dar y aclararla, pero poco a poco nos está trayendo esta información a todos. Em, las hermanas también tendrían que leer este Doctrina y Convenio 84. Es muy importante para que ellas puedan entender cómo ellos se benefician con el sacerdocio. El sacerdocio no tiene genealogía, no es un personaje, una persona. El sacerdocio es la autoridad y el poder de Dios que le otorga a todos sus hijos. En este caso, los varones necesitamos el sacerdocio. Es la única forma que nosotros podemos santificarnos y purificarnos y entender mejor las cosas de Dios. Eh, y ustedes lo van a poder leerlo y por medio de oración ustedes mismos pueden recibir las revelaciones. Yo no voy a agregar nada en esto porque yo no tengo la autoridad como para decir o hablar de cómo las hermanas pueden beneficiarse de este sacerdocio. Ustedes pueden recibirlo, la información. Dios, nuestro Padre Celestial, Él está contento y muy complacido de que nosotros podamos, por medio de la oración, el estudio constante de las Escrituras, poder recibir, aclarar las Escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entender mejor esto. Así que yo no voy a agregar más de lo que el Señor no agregó aquí. Me voy a limitar solamente a lo que sabemos nosotros por medio de la escritura, los manuales de la iglesia. Eh, y en el versículo, no sé si ya leí el 31, sí, el lugar consagrado indicado en el templo. Eh, Hablando de esto, el Señor, muchos también dicen porque el Señor no, no hizo el templo ahí que prometió en Missouri. Por qué no se cumplió? Algunos le llaman profecía, pero hay otros que le llaman que fue un mandamiento nomás que el Señor le había dado de que debían congregarse ahí en Missouri, preparar la Nueva Jerusalén y tener el templo. Y para aclararlo un poquito mejor, em, el Señor habló de esto muchos años después, dio una información referente el por qué no se pudo hacer esto. Todos sabemos lo que sucedió en Missouri. eh, Hubo mucha persecución, lo corrieron a todos los santos de Missouri y se tuvieron que ir. Perdieron todo lo que tenían ahí en Missouri. El Señor habló un poquito de esto, no sé si ustedes ya lo han leído en la sección 124. En la sección 124, eh, aquí, a partir del 49. Estos tres versículos, del 49, 50 y 51, dice, de cierto os digo que cuando doy un mandamiento,
a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre. En este caso, el Señor le había dado un mandamiento que debían eh, juntarse en Missouri, tener la Nueva Jerusalén o la Sión y hacer un templo, de hacer una obra en mi nombre. Y estos, con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen, procuran hacer dicha obra sin que cese su diligencia, y sus enemigos vienen sobre ellos y les impide la ejecución de ella, he aquí, me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Si se levanta una persecución, como sucedió en Missouri, el Señor dice, no le voy a exigir mucho a mis hijos. Voy a aceptar el esfuerzo y la dedicación y la diligencia que ellos pusieron por tener la Nueva Jerusalén y el templo en ese lugar. Pero dado que los enemigos fueron superiores, el Señor dejó que esto pasara, que no lo exigiera más. Y dice en el 50, y la iniquidad y violación de mis santas leyes y mandamientos visitaré sobre la cabeza de aquellos que impidieron mi obra, hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice Dios el Señor. Así que por esta causa yo he aceptado las ofrendas de aquellos a quienes mandé que edificasen una ciudad y una casa a mi nombre en el condado de Jackson, Missouri, cuyos enemigos se lo impidieron, dice el Señor vuestro Dios. Aquí claramente el Señor le dice que fue un mandamiento, que no fue una profecía y que no pudieron hacerlo solamente porque los enemigos de Dios, sabemos, Satanás impulsó esta obra de destrucción que se derramó ahí en Missouri, con la expulsión y muerte de muchos. Am, Vamos a leer ah, oh sí, el versículo 32. Y aquí aclaro un poquito de lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Dice, y los hijos de Moisés y de Aarón, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos hijos de Aarón, Moisés y Aarón? No es que nosotros, por medio de la genealogía, vamos a descubrir, oh, yo vengo de Aarón, o yo vengo de Moisés. El Señor dice aquí, cuyos hijos sois vosotros. Será lleno de la gloria del Señor sobre el monte de Sión, en la casa del Señor, y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia. El siguiente versículo dice, porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Esto es la bendición que le da el Señor a todos aquellos poseedores del sacerdocio y a aquellos que reciben la bendición de oficiar por medio de la autoridad del sacerdocio, de oficiar en otros llamamientos, van a ser bendecidos también si magnifican su llamamiento. Son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Am, José Smith también nos dejó algo muy hermoso referente a esto. Em, si ustedes pueden leer ahí en el manual de los presidentes de la iglesia, lo que José Smith, la historia de José Smith, hay muchísima información en el libro Enseñanza de los presidentes de la iglesia, en la parte donde habla José Smith el sacerdocio sempiterno. Él dice, el sumo sacerdocio de Melquisedec no es otra cosa que el sacerdocio del Hijo de Dios.
Hay ciertas ordenanzas que pertenecen al sacerdocio, de las cuales proceden ciertos resultados. Un gran privilegio del sacerdocio es recibir revelaciones en cuanto a la mente y la voluntad de Dios. También tiene el privilegio de reprender, corregir y exhortar, así como de recibir revelación. Todo sacerdocio es de Melquisedec, pero este tiene diferentes partes o grados. Todos los profetas tuvieron el sacerdocio de Melquisedec. Aconsejo a todos que sigan adelante hacia la perfección y que escudriñen más y más profundamente los misterios de la divinidad. El hombre nada puede hacer por sí mismo a menos que Dios lo dirija por el camino debido. Y el sacerdocio es para este propósito. Pueden leerlo, meditarlo, orar al respecto, porque hay muchísima, muchísima información. El sacerdocio es el que nos brinda a nosotros los privilegios para obtener las revelaciones y saber y entender la voluntad de Dios. Es muy importante esto, hermano. Am, Vamos a ir al versículo 34. Hablando de estos dos sacerdotes, dice, llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Hablando a la iglesia en general, recuerden que esta revelación es para todo, para varón y mujer. A veces nosotros utilizamos muy mal la palabra sacerdocio. Cuando a veces en la iglesia debemos cambiar nuestra manera de expresarnos. A veces en la iglesia decimos el sacerdocio se va a juntar en un lado y las hermanas en otro. No es correcto decirlo de esa forma. Recordemos que el sacerdocio eh, es la autoridad y el poder de Dios que se le otorga a los hijos de Dios. No habla de varones, dice hijos de Dios. Entonces, es bueno corregir, empezar a corregir la forma de expresarnos. Cuando queremos dividir, decir, los varones van a ir a un salón o los hermanos van a ir a un salón y las hermanas van a ir a otro salón. O podemos, por eso no le llamamos nosotros el quórum del sacerdocio. Nosotros llamamos el quórum de élderes o el quórum de presbítero. Nosotros no le decimos el quórum del sacerdocio. El sacerdocio no es una persona, no es un individuo. ¿Sí? Esto debemos cambiar esta mentalidad para poder llegar a entender y profundizar mejor los temas. Si nosotros pudiéramos cambiar estas palabras, estos preceptos que por muchos años han corrido en nuestro lenguaje, eh, nuestra mente es muy difícil que pueda ampliar la imagen, llegar a abarcar una mejor comprensión de todos de nuestras palabras y de todas de todo el entendimiento que corresponde a la voluntad y a la mente de Dios. Eh, por poquito, empecemos de a poquito y esto es lo que está haciendo José Smith. De a poquito fue dándoles a todos los hermanos, de a poquito, un paso aquí, otro paso allá, un precepto por precepto, para que vayan entendiendo, meditando, orando al respecto, buscando información, aprender por sí mismo, buscar revelaciones. Esta es la manera correcta que nosotros tenemos
en la iglesia y poder llegar a entender un poquito mejor todas estas cosas. Podemos llegar a entender mejor lo que en Éxodo, Éxodo 19:11, el Señor nos habló de esto. Podemos de esta forma llegar a entenderle un poquito mejor. Em, y lo vamos a leer para poder de esta forma comprender lo que quiso decir ahí en el versículo 34. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo siempre quisieron tener un, un pueblo, un reino de sacerdote, un pueblo santo, hablando a todos los hijos de Israel, no varones de Israel, a todos, hijos e hijas. Y lo que vamos al templo lo entendemos perfectamente, ¿sí? Cuando habla a las hermanas y cuando habla a los hermanos, lo podemos entender claramente, se nos amplía la mente, podemos comprender esto, porque Dios siempre estuvo interesado en tener un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Volveremos de nuevo al- a la sección 84. Y cuando leímos el versículo 34, son los elegidos de Dios, muchos podemos pensar, bueno, está, digamos que nosotros digamos, no, aquí cuando dice hijos son varones, ¿verdad? Digamos que pensemos de esta forma. En el versículo 35 lo aclara claramente el Señor. Dice, y también todos los que reciben este sacerdocio. Si está hablando acerca de los hijos de Moisés y Aarón, sacerdotes, varones, digamos que nosotros estamos interpretándole de esta forma ese versículo. Pero en el versículo 35 el Señor dice, y también todos los que reciben este sacerdocio. ¿Qué pasa? A mí me reciben, dice el Señor. Está hablando a la iglesia en general, en todo su conjunto, tanto varón como mujer, hermana o hermano, en su grupo. Ahí se puede entender un poquito mejor. Am, y bueno, y habla el que recibe a él, y el versículo 38, y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre, por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Em, Pasamos al versículo 40, dice, así que todo lo que reciben el sacerdocio, reciben este juramento y convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Eh, yo tengo aquí algo que el presidente Nelson nos habló cuando él habló acerca del sacerdocio. Am, Aquí lo tengo. Esto lo dijo en la conferencia de abril del 2018, eh, cuando por primera vez él no estaba hablando como profeta. Dice, hay dedicados siervos del Señor Jesucristo que llevan a cabo su obra con su poder y autoridad. Hermanos, hay puertas que podemos abrir, bendiciones del sacerdocio que podemos dar, corazones que podemos sanar, cargas que podemos aligerar, testimonio que podemos fortalecer, vidas que podemos salvar y gozo que podemos llevar a los hogares de los santos de los últimos días. Todo ello porque poseemos el sacerdocio de Dios.
Somos los hombres que han sido llamados y preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de nuestra fe excepcional para hacer esta obra. Piensen en su deber como las huestes poderosas de Dios, a fin de ayudar a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro privilegio. Ahí sí, el presidente Nelson le está hablando a los varones que poseen el sacerdocio. Léalo porque es muy, muy hermoso. Todo varón que tenga el sacerdocio, por favor, léalo. Abril, la conferencia de abril 2018. Bien, vamos a seguir en el versículo 41 y 42. Vamos a leer. Dice, pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y hay de todo aquello que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos sobre vosotros que estáis presentes este día, y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. También el Elder Erin no habla acerca, nos da a entender también un poquito mejor de este versículo. Permítemelo traerlo. Aquí el Elder Erin dice, esta tarde mi objetivo es ayudarle a aumentar la confianza en ustedes mismos, de que pueden y de que podrán elevarse a la altura de las bendiciones del juramento y el convenio del sacerdocio. La magnitud de las posibles consecuencias de ese juramento y convenio es lo que tal vez haga necesario que esa confianza se fortalezca con regularidad. El Señor ha aclarado esas consecuencias. El ser digno de lograr las posibilidades del juramento y el convenio conlleva el más grande de todos los dones de Dios, la vida eterna. Esa es la finalidad del sacerdocio de Melquisedec. Al guardar los convenios después de recibir el sacerdocio y al renovarlos en las ceremonias del templo, se nos promete, mediante un juramento que hizo Elohim, nuestro Padre Celestial, que obtendremos la plenitud de su gloria y viviremos como Él vive. Tendremos la bendición de ser sellados en nuestra familia para siempre, con la promesa de una posteridad eterna. Em, Todo está basado de acuerdo a la fidelidad todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene, está basado de acuerdo a nuestra fidelidad, a nuestro cumplimiento de los mandamientos y de los convenios que hacemos. Y dice, y viene un ay para aquellos que obtengan este sacerdocio, que no obtengan este sacerdocio. Y en el versículo 43 dice, y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a la palabra de vida eterna. Y aquí la repite tres veces la palabra, ¿no? El versículo siguiente, 44-45.
porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice en el 45, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. En el mismo discurso, el elder Erin nos aclaró un poquito más acerca de esto de los convenios que nosotros como sacerdote eh, hacemos y el cuidado que debemos tener cuando nosotros obtenemos estos dos sacerdocios. Vamos a leerlo, dice, el hecho mismo de que se le haya ofrecido el juramento y convenio es una evidencia de que Dios los ha elegido y reconoce el poder y la capacidad que ustedes poseen. Él los ha conocido desde que estuvieron con Él en el mundo de los espíritus. Con el conocimiento previo que Dios tiene de la fortaleza de ustedes, les ha permitido encontrar la verdad, la verdadera iglesia de Jesucristo y que se les brinde el sacerdocio. Pueden tener confianza porque tienen evidencia de la confianza que Dios tiene en ustedes. Hay otras cosas que pueden hacer. Estudien la palabra de Dios, no solo para el beneficio propio, sino para ser emisarios del Señor Jesucristo a todo el mundo. Cuando aumenten su poder para enseñar el Evangelio, recién ahí, reunirán los requisitos para ayudar al Padre Celestial a congregar a sus hijos. Si lo hacen, recibirán otra bendición. Si alguna vez surgiera la necesidad en la vida familiar, en este mundo o en el venidero, de salir a buscar a las ovejas perdidas, habrán recibido más poder del que pueden reconocer ahora mismo. Otra vez, léanlo, hay mucha información aquí, es bellísimo lo que está diciendo, es maravilloso. Cómo cómo podemos nosotros dedicarle más tiempo a las escrituras, aprender más, buscar más y escudriñar más. Es importantísimo, hermano, que podamos lograr. Léanlo, léanlo. Fue dado en el mismo año, en el mismo tiempo, de la misma conferencia. Em, Vamos a seguir en el versículo. Vamos a leerlo nuevamente al versículo 45 y 46, porque tal vez si hay algunos que no entiendan, le vamos a aclarar un poquito, pero esta es una escritura muy conocida, todos la sabemos. Hablando de la palabra del Señor, dice que es verdad, y lo que es verdad que es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y el espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Nosotros los miembros de la iglesia la conocen a esta luz que es, dice, el Espíritu de Cristo. Eh, la conocemos como la luz de Cristo o, o el Espíritu de Jesucristo. También la conocemos porque dice, em, el 46 dice, y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, a todo hijo de Dios que viene, que nace en esta tierra, recibe la luz de Cristo. La luz de Cristo que es
en el versículo 48, dice, el Padre le enseña concerniente a los convenios que él ha renovado, confirmado, perdón, el versículo 27, y todo aquel que escucha la voz del Espíritu viene a Dios, sí, el Padre. Esto nos da a la luz a nosotros el entendimiento de entender las cosas buenas y los malos. Poder distinguir qué es bueno y qué es malo. Si ustedes van al índice de, de las Escrituras y buscan la luz de Cristo o o el Espíritu de Jesucristo, también aparece como la palabra conciencia. O sea que todo hijo de Dios que nace aquí nace con el conocimiento, que es la luz de Cristo, de saber qué es bueno y qué es malo. Y el Padre en el 48, y el Padre le enseña concerniente al convenio que ha renovado y confirmado sobre vosotros, el cual os he confirmado por vuestro bien y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero. Am, eh, del 50 al 51 dice, del 40 al 51, vamos a leer, 49 al 51, dice, y todo el mundo yace en el pecado y gime bajo la oscuridad y la servidumbre del pecado. Y por esto sabréis que están bajo la servidumbre del pecado. ¿Cómo podemos saber? Dice, porque no vienen a mí. Todo lo que no van a Jesucristo, no lo buscan a Jesucristo, están en la servidumbre del pecado. De esta forma podemos saber claramente. El 51, porque, porque quien no viene a mí está bajo la servidumbre del pecado. O sea que repite nuevamente, los que están bajo la servidumbre del pecado no vienen a Jesucristo. Y no vienen a Jesucristo porque están en la servidumbre del pecado. Am, Aquí le está hablando acerca a todo el mundo en sí. Pero si nos vamos al 54, ahora le habla a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Y dice en el 54, y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esto es un serio problema que estamos teniendo como miembros de la iglesia. Y él dice en el 55, y esta incredulidad y vanidad ha traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos. Le habla a los miembros de la iglesia que estaban en ese tiempo, pero también a nosotros nos está hablando. Esta condenación de que está hablando ahora, la podemos entender mejor. Perdón, salió a revés la imagen. Es acerca del libro de Mormón. En el 57, y permanecerá bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no sólo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito. Aquí tengo algo muy interesante. Em, ¿Ustedes se acuerdan de nuestro querido presidente Benson? Em, él siempre habló acerca la importancia del libro de Mormón y lo vamos a recordar ahora. Esto fue lo pueden encontrar en Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia, el libro de Mormón, la clave de nuestra religión.
En su primer discurso en una conferencia general como presidente de la Iglesia, el presidente Benson compartió una de las razones que motivaba la urgencia de ese mensaje. Si no me equivoco, esto fue en el año 1986. Dice, a menos que leemos, a menos que leamos el libro de Mormón y prestemos oídos a sus enseñanzas, advirtió, el Señor ha declarado en la sección 84 de Doctrina y Convenio que toda la iglesia está bajo la condenación, y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos. El Señor continúa y permanecerá bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores. ¿Cuáles son los mandamientos anteriores? Es la Biblia, está hablando de la Biblia, que le he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito. Y sigue diciendo, más adelante dice, no hemos estado utilizando el libro de Mormón como hemos debido hacerlo. Nuestros hogares no cuentan con la fortaleza suficiente si no lo utilizamos para acercar a nuestros hijos a Cristo. Nuestra familia pueden verse debilitada por las opiniones y las enseñanzas mundanas si no sabemos utilizar el libro para poner en evidencia las falsedades y combatirlas. El presidente Benson habló muchísimo, muchísimo del libro de Mormón. Nos recordó a cada momento la importancia de tener el libro de Mormón. Vamos a continuar. Am, Vamos a pasar, luego aquí habla ah, a los miembros de la iglesia que escuchan, a todos aquellos que escuchan la palabra de él. En el 61 dice, porque yo os perdonaré vuestros pecados. Em, y aquí habla a partir de aquí, el hermano, a partir del 61, del 61 al 120, se lo conoce como el mandamiento. Y vamos a leer el 61 y el 62 y parte del 63. Porque yo os perdonaré vuestro pecado con este mandamiento, que os conservéis firme en vuestras mentes, en solemnidad y en el espíritu de oración, y en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Id pues por todo el mundo y a cualquier lugar donde no podáis ir, enviad para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Y como dije a mis apóstoles, así os digo a vosotros, porque sois mis apóstoles. Sí, sumo sacerdote de Dios, vosotros sois lo que mi Padre me ha dado. Sois mis amigos. Y esta parte es hermosa como nos trata a todos, ¿no? Sois mis amigos. Bueno, aquí habla acerca de todos los que quieren salir a la misión, todas las bendiciones, em, toda la protección que van a tener. Y nosotros como los ex misioneros saben las protecciones y las bendiciones que hemos recibido durante la misión. En el 73 dice, pero un mandamiento les doy, que no se jacten de estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo, porque os son dadas para vuestro provecho y para salvación. Esto es para nosotros, debemos comentarlos, hablarlo entre nosotros y no jactarnos durante el mundo hablando de estas cosas, ¿no? En verdad, en el 74 dice, en verdad os digo, que aquellos que no crean en vuestras palabras, ni se bauticen en el agua en mi nombre para la remisión de sus pecados, a fin de recibir el Espíritu Santo, serán condenados. No entrarán en el reino de mi Padre, donde mi Padre y yo estamos. Eh, Recuerdan que gracias al presidente Ox y todas las revelaciones que hemos recibido de José Smith, todos los profetas han hablado de los tres grados de gloria.
El Señor, cuando dice que no van a entrar al reino celestial donde vive el Padre y Jesucristo, ahí, si no van a entrar ahí, el Señor dice que van a ser condenados. O sea que van a ir a un lugar, a un reino más bajo. No lo entendamos nosotros, serán condenados como que van a ir al infierno. No, no es así, sino que eh, en la escritura a veces utiliza esta palabra condenados a los que no entran en el reino celestial, pero pueden entrar a otro reino. Am, Bien, habla todo acerca de lo que salen a la misión, em, lo que tienen que hacer. eh, en el 77 vuelve a recordarle que somos amigos de él. Además, os digo, mis amigos, porque de ahora os llamaré mis amigos. ¿Sí? Conviene que os dé este mandamiento para que lleguéis a ser como mis amigos en los días que viajaban con ellos para predicar el evangelio con mi poder. Hablando de los apóstoles en el tiempo cuando él vino, y ahí habla acerca de las cosas que, cómo tienen que hacer los misioneros, todo lo que realizar, ¿no? En el 80 dice, ningún hombre que salga y predique este evangelio del reino sin dejar de continuar fiel en todas las cosas, sentirá fatigada y entenebrecida su mente, ni su cuerpo, miembro, ni coyuntura, ni un cabello de su cabeza caerá a tierra inadvertido. Esta es una bendición para todos aquellos que salen a predicar el Evangelio o que predican el Evangelio o dan a conocer el Evangelio. Esta es una bendición muy hermosa que podemos recordar. Y el Elder Berna nos habló acerca de esto. También él habló acerca de cómo utilizar los medios sociales, las redes sociales que ahora tenemos, cómo nosotros podemos llegar a las personas, comunicarles y hacerles llegar que la restauración de todas las cosas de la iglesia de Jesucristo. Em, de, de esta bendición, que en el versículo 80, en el 85 continúa diciendo, ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir. Y esto, como todo lo que hemos sido misioneros sabemos, que no nos debemos preocupar por lo que debemos decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes la palabra de vida. Os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Por eso es muy importante que podamos leer todas las escrituras, tener toda la información que podemos lograr. Y cuando vayamos a predicar el Evangelio, no lo debemos preocupar. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros recordemos todas estas cosas y nos vas a dar la medida solamente que necesitamos hablar, lo que necesitamos comunicar, lo que necesitamos compartir, nos vas a saber de esta forma. Así que no debemos estar preocupados en esto, ¿no? En el 87 dice, He aquí os envío para reprobar al mundo por todos sus hechos inicuos y para enseñarle acerca de un juicio que ha de venir. Esta es la intención de llamar al arrepentimiento a todas las personas que vengan a la iglesia de Jesucristo para que eviten los juicios que van a venir más adelante. En el 88 dice, eh, y quienes os reciban, allí estaré yo también. Y nosotros esto los que hemos hecho la misión lo hemos visto claramente. Cuando una puerta se abre y nos invitan a entrar, el espíritu de la casa cambia completamente. No es porque nuestra presencia, sino que es el Espíritu Santo y Jesucristo mismo. Él acompaña en ese momento, Él entra en esa casa. Y es una gran bendición para la familia. Jesucristo mismo, no lo podemos ver, pero Él está ahí en ese momento. Y hay una escritura aquí que me llamó mucho la atención, el 89 y el 90 dice, el que os reciba, a mí me recibe, y os alimentará, y os vestirá, y os dará dinero. Y el que os alimente, u os proporcione vestido o dinero, de ningún modo perderá su galardón.
Y esto quería recordar esta parte a todos los miembros de la iglesia que invita o permite que los misioneros vayan a su casa a comer. El Señor le dice a todos aquellos que alimenten a los misioneros, de ningún modo perderá su galardón. Tienen asegurado un galardón por darle alimento a estos misioneros o misioneras, en este caso también, que están andando por el mundo. Em, Esta es la bendición más grande que podemos tener nosotros. A veces suceden motivos, problemas por los cuales no podemos hacerlo, es entendible, pero la bendición que el Señor nos promete es enorme. Em, Luego habla acerca de para los que salen a la misión, como qué es lo que sucederá a la gente que no lo escuche, las bendiciones que ellos tendrán, todo lo que tendrán que hacer. Y en el 97 dice, ¿por qué tienen que salir a hacer esto? Dice, y porque van a suceder muchas cosas y se derramarán plagas y no van a ser quitadas de la tierra hasta que haya cumplido mi obra, la cual se ha de acortar en justicia. El Señor promete que todo esto se va a cumplir, todo esto va a pasar y la obra se va a cortar, pero en justicia, ¿no? De acuerdo que al Señor nos promete. Em, Luego también aquí en el 98 dice, hasta que me conozcan todos los que quedaren, desde el menor hasta el mayor, sean llenos del conocimiento del Señor, vean ojo a ojo y hacen sus voces, y al unísono canten de nuevo cántico diciendo, y acá es un nuevo cántico. Em, Como ser en el versículo 99, al final habla del convenio. En el 100 habla de que Satanás será atado, o sea que esta es la parte del milenio. Em, También habla, el Señor ha bajado a Sión, aquí en el 100 el Señor ha bajado a Sión. Recuerdan que va a venir la gente de Enoc, que el Señor lo fue llevado, eh, que era de corazón puro, fueron llevados, pero prometieron que nuevamente lo va a traer de vuelta. Y al traerlo se van a juntar con la Sión que aquí el Señor ha preparado. Y él dice, ha bajado a Sión, y pues dice, ha hecho subir a Sión. O sea que se van a juntar los dos. Y esto me recuerda mucho a Almas capítulo 5 el versículo 9 que cantar la canción que redime. Eh, y el 99 dice así, el Señor ha redimido a su pueblo. Cantar la canción que redime. Es muy hermoso, muy emotivo esto. Y en el último versículo 102 dice, eh, que todos vamos a cantar gloria y honra y poder y fortaleza sean atribuidos a nuestro Dios, porque en Él abunda la misericordia. Esto es el mensaje de este canal, que nosotros podamos llegar a conocer la infinita, la gran misericordia, el gran amor que tiene Dios por cada uno de sus hijos. Él goza con nosotros, Él sufre con nosotros y Él llora con nosotros. Y hemos podido sentir este amor, esta gran misericordia y compasión y paciencia que tiene por nosotros. Y vamos a cantar la justicia, gracia, verdad y paz para siempre jamás. Em, el- Luego habla acerca de los misioneros, son consejos a los que salen a la misión, como ser en el 106, muchos de nosotros hemos visto esto, o nosotros hemos sido parte de esto también. Y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo el que es débil. Hemos tenido compañeros y hemos sido nosotros también compañeros. Me acuerdo mucho de mis compañeros que tenían un espíritu muy fuerte, un testimonio enorme tenían del Evangelio. Me ayudaron, me dieron mucha fuerza en esto.
recuerdo con mucho cariño muchos de ellos, como el Elder Jarro, un americano. Había muchos de ellos que me fortalecieron a mí. Y fue lo mismo. Yo tuve la oportunidad de fortalecer a otros nuevos que llegaban, y los dos fuimos siendo fuertes en la prédica del Evangelio. Eh, la obra misional es una cosa que me gusta mucho y me hubiera gustado quedarme toda mi vida en la obra misional. Y oro siempre para que pueda tener la oportunidad de poder hacer ahora en mi vejez la última misión de mi vida. Quiero ser un misionero nuevamente. A donde el Señor me mande, a donde el Señor me lleve, yo quiero cumplir nuevamente una misión. Y, y estoy muy agradecido a mi Padre Celestial porque puso a mi lado una compañera que para mí ella es un ángel ministrante. Me ha ayudado a superar muchas cosas mías, muchas cosas débiles. Ella es la persona que tiene un espíritu fuerte en el Evangelio. Me ha fortificado, me ha ayudado muchísimo a poder eh, mejorar mi calidad humana como calidad de hijo de Dios. Ella también ha orado muchísimo para cuando llegue a la vejez pueda salir una misión. Y Dios por alguna razón nos ha puesto juntos en esta vida para poder salir una misión y compartir por última vez el Evangelio con nuestros queridos hermanos que necesitan escuchar que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada nuevamente en la tierra con todos los dones, poderes y administraciones y convenios para prepararnos a nosotros individualmente, pero en familia. Esto es lo grandioso. En familia, poder llegar todo junto a la presencia de Dios. Y esta es la parte maravillosa de este evangelio. Y nos bendice el Señor a todo, ¿no? En el versículo 117. Y de cierto os digo a vosotros, hablando a todos, el resto de mis siervos, salid a vuestros distintos llamamientos. Eh, Nos llama a todos que vayamos y prediquemos el Evangelio, que cumplamos nuestro llamamiento. Y termina del versículo 18 y 19 de una hermosa, hermosa manera. Porque con vosotros, dice el Señor Todopoderoso, hendiré su reino, hablando a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros nos dice, con vosotros, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, con todos nosotros, hendiré sus reinos, hablando del mundo. No solamente sacudiré la tierra, sino que los cielos estrellados temblarán, porque yo, el Señor, he extendido mi mano para ejercer los poderes del cielo. No lo podéis ver ahora, pero dentro de un corto plazo lo veréis, y sabréis que yo soy, y que vendré y reinaré con mi pueblo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es maravilloso este capítulo de la sección 84. Si pueden leerlo, meditarlo, escudriñarlo, buscar referencias, es maravilloso. Eh, Estoy muy agradecido de la oportunidad que tengo de poder, el Señor me ha ayudado a que yo pueda compartir esto con ustedes, que todos somos hijos de Dios. Él nos ama, Él tiene un gran amor, una gran misericordia por todos nosotros. Y Él desea que todos aprendamos estas cosas maravillosas, que ya no sean misterio para nosotros, que nosotros podamos entender y comprender la mente de Dios y la voluntad de Dios, y que siempre se haga la voluntad de Él. Y que la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Y gracias por la infinita bondad y compasión de llegarme a este tiempo de poder conocer el Evangelio.
y poder hablarle a ustedes también, a aquellos que me escuchen. No abandonen, continúen firmemente agarrados de la barra de hierro. Hay algo que el hermano Henry Walker era uno de los que tiraban las carretas eh, que iban rumbo a Utah, el que llevaban los carros a mano. Esto lo dijo el 26 de julio de 1856. Se llama Henry Walker. Prefiero morir con mis manos en el carromato que flaquear y quedarme en el camino. Y todos tenemos que decir lo mismo. Prefiero morir tirando y acarreando este carromato con tantos problemas y dificultades en esta vida, seguir caminando, seguir luchando, que flaquear y quedarme en el camino o apartarme de la iglesia. Debemos continuar con firmeza y dedicación. El Señor va a bendecir nuestro esfuerzo grandemente. Esto lo dejo con mucha humildad en el nombre de Jesucristo. Amén y nos vemos la próxima. Si le gustó, dele un me gusta, compártalo y gracias por todo. Hasta la próxima.